¿Debe España pedir perdón a México, Alex? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Explícanos un poquito, a ver. ¿Cómo deberíamos llamarle a lo que hizo España en Hispanoamérica? ¿Cómo de colonización? No, porque no fueron colonias. ¿Cómo le llamamos a ese evento? ¿Cómo habría que llamarle a partir de ahora que conocemos todo esto? ¿Por qué se está vendiendo eso ahora mismo en México? Porque yo no lo había vivido, ¿eh? Yo esa situación, como lo expliqué ayer en el directo, yo no lo había vivido nunca hasta ahora. ¿Por qué? Por supuesto, para desviar esa atención de los problemas, tanto económicos como sociales que tienen, sí, ¿qué es lo que digo yo? Si conseguimos desviar la atención de estos problemas a estos que nosotros nos inventamos, nos va a beneficiar a nosotros. Y claramente es lo que se está viendo que ha pasado durante todos Exactamente. estos años. De verdad que ya entrando un poquito en el tema político mexicano, la verdad que en México está tomando unas decisiones bastante malas en torno a su futuro, ¿no? Y lo estamos viendo con estas cosas que están pasando, ¿no, Alex? Hombre, yo esto lo digo con todo el respeto a los mexicanos porque son hermanos hispanos, pero no se están dando cuenta que dando el tipo de poder que están dando esta gente, están haciendo que México sea el perro de Estados Unidos. Chicos, el experto del día de hoy, vamos a intentar resolver esa duda que llevamos varios días conversando de ella y que todo el mundo está diciendo, Javier, ¿cuándo vas a hablar de esto? ¿Cuándo vas a hablar de esto? Pues la verdad que yo no soy, yo hago mis pinitos en historia y hago mis cosas, pero tampoco soy un experto en estas cosas, no lo soy en todo, ¿no? Entonces se me ocurrió esta idea de ir resolviendo dudas con diferentes tipos de personas. Y con quien íbamos a iniciar esta sección, le he tenido que pedir el permiso para saltármelo y que venga Alex a explicarnos este gran problema que está hoy en día en la sociedad y es un tema mundial, ¿no? ¿Debe España pedir perdón a México, Alex? ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? Explícanos un poquito, a ver. Mira, yo esto lo he dicho siempre en todos los perfiles de TikTok que he tenido, en este de ahora. Sí. Eh, Esto está surgiendo así porque la clase política, ya no solamente de México, sino de lo que es toda Hispanoamérica, necesita unos pilares sobre los cuales mantener todo lo que se montó con las independencias, para mantener ese apoyo político, esos seguidores fanáticos, como lo quieras decir. Ujú. Y claro, por supuesto, para desviar esa atención de los problemas, tanto económicos como sociales que tienen, sí, ¿qué es lo que digo yo? Si conseguimos desviar la atención de estos problemas a estos que nosotros nos inventamos, nos va a beneficiar a nosotros. Y claramente es lo que se está viendo que ha pasado durante todos Exactamente. estos años. Exactamente. Lastimosamente, eso es lo que está sucediendo. Pero ¿y qué gana ahora mismo México mandando esa carta a España pidiendo ese. O sea, ¿qué es realmente. ¿Qué discurso les están vendiendo a ellos ahí en Hispanoamérica? Déjame hablarlo bien, porque eso también es algo que quiero que nos expliques un poquito por qué hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Pero, por ejemplo, ¿por qué ahora mismo en México está ayer? Pues viste el clip que te he pasado hoy, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, fue el final del directo de ayer. Digo, ese discurso que hay de que pareciera que sí, que tenemos que pedirles perdón porque fuimos unos asesinos en serie, acabamos con todo lo que estaba ahí, o sea, nos trajimos todo el oro, o sea, que fue una devastación nunca antes vista. ¿Por qué se está vendiendo eso ahora mismo en México? Porque yo no lo había vivido, ¿eh? Yo esa situación, como lo expliqué ayer en el directo, yo no lo había vivido nunca hasta ahora. ¿Por qué? Mira, yo esto siempre lo explico muy fácil. Esto hace un siglo no pasaba. O Eso es. sea, no había este rechazo. ¿Cuál es el tema principal? En este siglo que ha empezado hace nada, hace 24 años, eh, ¿qué ha empezado a pasar en estos territorios? Que muchas empresas extranjeras, británicas, canadienses, estadounidenses, francesas, se están apropiando de esos recursos de los cuales disponen los hispanoamericanos, que son unos recursos inmensos, inmensos. ¿Qué pasa? A estas empresas les interesa que la clase política mantenga dormida a la población. ¿Por qué? Si la mantienen dormida por no conocer su historia y su historia real, pueden seguir extrayéndoles
todo lo que les extraen todos los años, todos los meses, todas las semanas y todos los días. ¿Por qué? Porque saben que si empiezan a conocer poco a poco esa historia real, lo que yo llamo una posible unión hispana, Ujú. les expulsaría de toda Hispanoamérica y dejarían de poder echar mano a esos recursos. Claro, porque ellos empezarían a hacerse cargo ellos mismos de esos, de sus propios recursos, ¿no? Claro, y entonces es mejor mantener a esa población un poco encrispada y en contra de lo que realmente es su historia. ¿Cuál es realmente la historia de México, por ejemplo? ¿No? Podríamos extrapolarlo a todo Hispanoamérica porque más o menos fue lo mismo, ¿no? Lo que se realizó en muchos países hispanoamericanos. Pero si nos centramos un poquito en México, ¿qué es lo que vieron los españoles cuando llegaron allí? Hombre, cuando España llegó a lo que hoy en día es México, que en su momento no era México, se encontraron con una civilización, los mexicas, antiguos aztecas, que tenían subyugadas a una cantidad inmensa, inmensa de civilizaciones subyugadas, esclavizadas, explotadas, por supuesto, poblaciones y niños a las cuales utilizaban para hacer sus sacrificios humanos. Obviamente los mexicas, que esto tontos no eran, decían, bueno, no vamos a utilizar a los nuestros, cogemos a estos que los tenemos así y ya lo aprovechamos. Claro, eso llegó a España, lo vio y dijo, pero ¿qué es esto? Claro. O sea, el señor Cortés, de hecho se lo escribió a Carlos I diciendo que se había quedado horrorizado con las prácticas que realizaban los mexicas. Se había quedado horrorizado. O sea, para el punto que se me entienda, cuando los españoles junto con sus aliados indígenas entraron en guerra con el imperio mexica, veían cómo las mujeres mexicas arrojaban a sus bebés a las lanzas españolas para intentar asustarles. O sea, España se encontró con eso. Qué locura, una España ya bastante católica para entonces, ¿no? O sea, encontrarse con todo eso realmente es una aberración con ese catolicismo fuerte de esos años bastante arraigado, ¿no? Entiendo que eso fuera así. Allí, hablando de los mexicanos, estaban los mayas, estaban los aztecas, y luego había un montón de civilizaciones más, ¿no? Estamos hablando que la gran mayoría de ellos México es enorme, era mucho más grande que lo que es ahora, luego tocaremos ese tema también. Eh, eh, Prácticamente ellos vivían tan alejados unos de otros que tenían unas culturas completamente diferentes unas de otras, ¿no? O eran muy parecidas. No, no, o sea, sí, había similitudes con muchas de ellas, por supuesto, como podía ser el tema de los sacrificios humanos o Ujú. algunos la práctica del canibalismo, pero había otras costumbres que distaban totalmente de lo que eran los tres imperios principales que estaban arraigados en América. Es decir, en el caso de, por ejemplo, los tlaxcaltecas, que es un pueblo que siempre estuvo enfrentado con los mexicas, era un pueblo guerrero. O sea, los tlaxcaltecas eran guerreros puros y duros y entrenaban a sus hijos y a sus hijos para ser guerreros de élite. Ujú. Y claro, eso, por ejemplo, los mexicas no lo practicaban. Los mexicas sí, por supuesto, tenían guerreros, pero no tenían, para que me entiendas, ese afán por tener gente fuerte para la lucha. O sea, obviamente sí, había cosas que, por supuesto, cuadraban y eran muy parecidas, pero había cosas que estaban a años luz unas de las otras. Sí, sí es verdad también, ahora que comentas a esto de los guerreros, hay muchas fábulas mexicanas a día de hoy con el tema de los guerreros mayas, aztecas, y que son fábulas que, bueno, que vienen a explicar algo que les puede dar una identidad, parte de la identidad que ellos tienen puede ser aportada por estas fábulas de estos grandes guerreros, pero no eran más que eso, o sea, no todo lo demás pudiéramos decir que poco más han podido aportar a la cultura mexicana, ¿no? Creo yo, no sé qué opinas tú. Sí, o sea, mira, yo en esto lo digo siempre, en el caso de, como bien te he dicho, los tlaxcaltecas son los que más podrían aportar, Ujú. porque cuando ya España se empieza a instaurar en lo que hoy en día es México, los tlaxcaltecas pasan a ser parte de las tropas de élite del ejército español, del ejército real. Sí que se podría decir que estos llegaron a aportar un poco, un granito de arena a esa cultura mexicana, pero no fue algo, el boom que ellos dicen. No, 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 ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Claro. Cuando Hernán Cortés baja de ese barco y se encuentra con toda esa barbarie, ¿él decide automáticamente acabar con eso o tiene que consultar con el rey de ese momento? O sea, ¿sabemos cómo realmente fue ese proceso? Ellos, Sí. a lo que quiero llegar es, si para acabar con ese estigma de que los españoles a donde llegan
lo destruyen todo, ¿no? Como si lo tuviéramos en el ADN, ¿me explico? Como si eso fuera algo nuestro o fuera algo que vino mandado por alguien o que realmente se hizo por temas, a veces, muchas veces religiosos, ¿no? No sé qué. ¿Cómo fue ese momento? Me gustaría poder visualizarlo en mi cabeza, ese momento en que Hernán Cortés se baja del barco y dice, hostias, ¿qué está pasando aquí? Pues mira, cuando Hernán Cortés se baja del barco, vio, obviamente, pues lo que te comenté, esa Sí. barbarie, esa masacre, y le escribió a Carlos I. Y a raíz de esa carta ocurrió un hecho que solo ha pasado, por lo menos que yo tenga conocimiento, una vez Ujú, en la historia, que fue la conquista no solamente de México, sino del propio continente americano, se detiene 6 años. ujú, Y el motivo fue porque Carlos I de España y V Alemania quería comprobar y saber si era lícito que España dominase estos territorios. Es vale. decir, es la primera vez en la historia que un pueblo se detiene a mirar si tiene derecho a invadir y ocupar un territorio. Aunque históricamente, por derecho romano y por derecho medieval, España tuviese ese derecho y claro, por derecho indígena. Es decir, ¿qué son estos tres derechos que yo he mencionado? El derecho romano es un derecho que te permite la ocupación de unas tierras si son nuevas. El derecho medieval te permite ocupar unas tierras porque se dice que los indígenas son diferentes y son inferiores al resto. Y el Ujú, derecho indígena, que es muy parecido, de hecho, al derecho romano, es que los indígenas, al ser inferiores, no tienen esa capacidad de decisión sobre si se permite contarles como personas y, por tanto, debatir si se puede invadir o no. O sea, aunque España tuviese el derecho lícito, ¿vale? Se detuvo aún así para saber si tenía ese derecho de ocupar ese territorio. Eso, desde que yo tengo conocimiento y de que yo estudio historia, no lo había visto nunca. claro. Nunca. Sí, sí, o sea, hubo una mesa redonda en la que se analizaron las circunstancias de ese momento y decir, bueno, a ver, está muy bien que somos los reyes del pollo frito ahora mismo, pero realmente tenemos que hacer esto. Eso es importante que la gente lo conozca porque es lo que tú dices, no ha pasado nunca antes en ninguna otra invasión, civilización, colonización. Luego también explícame un poquito cómo deberíamos llamarle a lo que hizo España en Hispanoamérica. ¿Cómo de colonización? No, porque no fueron colonias. No. ¿Cómo le llamamos a ese evento? ¿Cómo habría que llamarle a partir de ahora que conocemos todo esto? Asimilación. 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 Mm. Eso es. Genial, es Porque importante, sí. claro, Sí, sí, claro, adelante. es que al final es lo que digo, ¿no? O sea, no se puede llamar una colonización porque no fueran colonias. Y de hecho, esto no es algo que diga yo. O sea, esto, por ejemplo, está dicho por un criollo, el señor Camilo Torres, criollo nacido en Popayán, Nueva Granada, actual Colombia, que le escribió una carta a Felipe V diciéndole: sabiendo que vuestros vastos y hermosos territorios de América no son colonias o factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española, que tan españoles somos como los que descendieron de las montañas para expeler a los moros, y que como españoles moriremos en caso de que tengamos que defender al resto de la nación española. Toma ya. Ahí está. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Después de esa inicio de asimilización, no, bueno, no sé cómo decirlo. Lo Mucho tenemos que, tiempo. lo tenemos que practicar, tenemos que practicarlo. Después de esos primeros intentos en los que todos estos pueblos indígenas de la zona se juntan con Hernán Cortés y dicen, vamos a acabar con estos que nos están asimilización. Ahí dice Jennifer. Muy bien, gracias Jennifer en el chat. Después de esos momentos donde todo este grupo se juntan con Hernán Cortés y terminan acabando con esta otra parte de la civilización que estaba, pues eso, ¿no? Sometiendo a todos estos, ¿cuál fue el siguiente paso? Los españoles se quedaron ahí. O sea, esos españoles que fueron en esos barcos luego volvieron automáticamente, ¿no? Estamos hablando de muchos años, ¿no? Claro, eso es. O sea, obviamente los españoles se quedaron y se asentaron allí, por supuesto. Pero claro, es que estamos hablando de que fue un asentamiento pactado con los indígenas. Es decir, Ujú, los indígenas, todos aquellos que ayudaron a España a liberarse del yugo, es decir, aparte de ayudar a España, se ayudaron a ellos mismos, ellos no tenían ningún problema en que España se quedase. ¿Y por qué surgió esta situación? ¿Por qué los indígenas no pusieron pegas, la gran mayoría de ellos, a que España se quedase? Porque esto se habló en su momento, cuando ya se terminaron todas las conquistas, ya se terminaron todas las guerras, lo que fueron los conquistadores y posteriormente, no todo lo mismo, pero los virreyes que fueron llegando, ujú. se reunieron con
los jefes de la mayoría de las tribus indígenas que se conocían en ese momento. Y se habló de, mira, nosotros nos queremos establecer aquí, pero no tenemos intención de quitaros vuestras tierras. O sea, ¿por qué, como bien te he dicho, la mayoría de los indígenas no puso una pega a ese establecimiento español? Porque los españoles respetaban las tierras indígenas. Es decir, estamos hablando de que si tú te fijas y tú investigas un poco, el 60% del territorio americano, que era español, no estaba controlado ni gobernado por los españoles, estaba gobernado y controlado por los indígenas con sus propias leyes y sus propias políticas y religiones. Sí que había un matiz, que era los jefes de las tribus tenían que ir a los edificios públicos españoles a entregar un informe de lo que pasaba en esas tierras, porque eran súbditos de la corona y la corona necesitaba saber qué pasaba ahí. Ujú. Pero ya te digo, como se respetaban esas tierras, los españoles de hecho no tenían interés ninguno en quitar las tierras a los indígenas porque consideraban que eran iguales a ellos, no hubo una resistencia ni una oposición generalizada a que España se quedase. Porque claro, de pasar a estar sometidos a un imperio como el Mexica, el Maya, a decir, coño, que llegan estos aquí, nos invaden en cierto modo, sí, pero nuestras tierras nos las dejan, no ponen pegas a nada, nos dan los mismos derechos que al resto y encima, ojito, cuidado, nos mantienen sin impuestos, eso, eso no lo puede decir mucha gente. Pues Eso es. hombre, a mí me vienen así, digo, oye, mira, ponte donde te dé la gana, bienvenido eres. Claro, claro, porque lo que querían era eso, era sentarse y ser uno más de lo que está ahí, y luego ya el Mm. propio tiempo es el que ha ido pactando esa asimilización que estamos hablando, ¿no? Por eso me encanta que estemos aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué hay de todo eso de que España se trajo el oro? Yo siempre le he dicho, le digo, a ver, como mucho las patatas y los tomates y poco más, ¿no? Pero que que después de que toda esa gente se quedó, se empezó a asimilar, empezaron a mezclarse entre ellos, pues quieras o no, esa cultura al fin que tenían de esas tribus, pues terminó desapareciendo, porque al final, pues la cultura española pues fue cogiendo más fuerza en la zona, pero al final todo lo que había ahí, ¿qué es? Si tuviéramos que devolverle algo a México, ¿qué tendríamos que devolverle? Prácticamente nada. O sea, cuando se llegó a América y ya se empezó a establecer la relación, coloquialmente para que se me entienda, colonia-metrópoli, que no es Ujú, así, sí. ¿vale? Esto está estipulado en el Codicilo de Isabel la Católica, en las leyes de Burgos, en las leyes nuevas, en las leyes de Indias, de el 100% del oro extraído en América, a España solo iba entre el 15 y el 20%, el quinto real que eran los impuestos. El resto, el 85-80%, se quedaba y se invertía en América. O sea, estamos hablando de que América era más rica que la propia península. O Ujú. sea, en México la gente vestía con oro. Las sirvientas, las que trabajaban en las casas, tenían pulseras de oro en los pies. Eran más ricos que nosotros. Así es. No Es me pueden decir que tenemos que tal. No, no. exactamente. Y luego también, otra de las cosas que se implantó y lograron asimilar en la zona fue la religión, ¿no? Eso también, el cristianismo, y no fue a base de pogromos ni nada por el estilo, como si sucedieron en otras partes del mundo, ¿no? Esto fue asimilación pura y dura, no fue otra cosa, ¿no? Fue reemplazar esos dioses que ellos tenían antes al sol y a la luna por otros, simplemente, ¿no? ¿Les costó mucho? ¿Tú crees que les haya costado mucho llegar a esa asimilización de la que estamos hablando? No, porque mira, yo en esto siempre pongo el ejemplo. Obviamente, los indígenas que vivían en sus tribus podían, por supuesto, continuar con sus religiones, porque los que vivían en territorio indígena y España no se metía. Obviamente, los Ujú, indígenas que vivían en las ciudades y pueblos que directamente estaban controladas por los españoles se tenían que convertir. ¿Por qué? Porque era la ley de la época. Es decir, ujú, están tratando a los indígenas igual que al resto de españoles. Pero claro, yo pongo el ejemplo, y lo digo siempre, y esto lo aprendí gracias al doctor Pablo Victoria, que en paz descanse. Eh, Tú tienes una religión que te dice que tienes que hacer X sacrificios, y luego tienes otra, que te llega otra, que te dice, no, tú lo único que tienes que hacer es amar al prójimo como a ti mismo, pues hombre, yo lo veo muy claro, la verdad. Yo lo veo muy claro. No es difícil la decisión, y luego también la prosperidad, ¿no? Que eso traía como unión familiar, todo ese ejemplo religioso que estaban llevando, que ellos no conocían de por sí, ¿no?
No, ellos no tenían ese conocimiento porque, claro, las religiones que tenían los indígenas antes de la llegada de España no tenían ese concepto de familia, ese Exacto, concepto de caridad, ese concepto de amor paternal, no, ni maternal, no existía. No existía. así es. Porque, ¿qué tipo de leyes? He escuchado por ahí que tenían algún tipo de leyes, ¿no? Leyes de las Indias, ¿cómo era? No sé, igual Sí, estoy. Cuéntanos un poquito sobre eso. sí, hubo varias leyes. De hecho, la primera se podría decir que empezó con el codicilio de Isabel la Católica, Ujú. que además vamos, lo deja clarísimo, que le decía, suplico al rey mi señor, y ordeno y mando a mi hija la princesa y al príncipe mi yerno, que no permita que los indios moradores de las dichas Indias sufran agravio alguno sobre sus bienes y personas, sino que sean bien y justamente tratados, ya que son vasallos de iguales derechos de Castilla, España. O sea, eh, es lo que digo siempre. Y luego, posteriormente, por supuesto, se plasmó en 1512 las leyes de Burgos, las Ujú. leyes nuevas en 1542, las leyes de Indias en el siglo XVII. Y esas leyes se crearon específicamente para una cosa, para controlar y, por supuesto, intentar llegar al fin de, desde luego que sí, algunos españoles que llegaron a realizar agravios contra indígenas, porque por desgracia gente mal habido la hay y la va a haber siempre. Y esas leyes se sacaron, que de hecho son las leyes de Burgos, son las predecesoras de los derechos humanos, se sacaron para proteger a ese indígena porque la corona entendía que los indígenas, por mucha cultura diferente que tuviesen, por un color de piel diferente, eran vasallos iguales al resto. O Ujú. sea, tú no podías coger por tu mano mayor, coger y esclavizar a un indígena, porque lo más flojo que te podía pasar era que te condenasen a galeras perpetuas, a remar toda tu vida en una galera perpetua. Eso era lo Mm. más bajo, porque como pillases, fuese algo gordo o pillases al tío cruzado, te cogían, te ponían contra una pared y te pegaban un tiro en la cabeza. O sea, Claro. ah, Sí, 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 estaba- sí. les tenían muy protegidos, muy, 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 muy protegidos. Ah, Claro, porque en ese momento de que llegan los españoles a esa zona, nos estamos centrando no en México, pero bueno, toda esa zona hispana, ¿qué es lo que estaba sucediendo en España en ese momento? Hombre, estamos hablando de una nación que se acababa de crear prácticamente el mismo año que se descubrió América, ya empieza el concepto de España y posteriormente ya se unifica con Carlos I y nos encontramos una España fuerte, una España con ambición de expandirse, por supuesto, de realizar exploraciones, de encontrar nuevos lugares, de llevar, por supuesto, también la religión católica por el mundo. O sea, encontramos una España no sedienta de poder y de ambición, no, encontramos una España sedienta de conocimiento y con muchísimas ganas de investigar y saber qué es lo que había en el resto del mundo. Porque claro, eh, la forma, porque claro, todo esto empezó porque la corona de Castilla necesitaba una ruta para llegar a las Ujú. Indias, a la India auténtica, no a las Indias orientales, como se decían. Y claro, esa ruta la tenía Portugal controlada. Claro, si cuando apareció Colón diciendo que se podía llegar dando la vuelta al globo, claro, tú piensas que sí puedes llegar, pero ¿y si te encuentras algo más? ¿Y si encuentras algo diferente? Claro, obviamente por supuesto, ese pensamiento ni se tenía, porque no se pensaba que la Tierra fuese tan grande. Pero el financiar esa expedición y las posteriores expediciones a América eh, es una muestra, como digo yo, no de ambición de poder, sino de ambición de querer conocimiento, de querer investigar, de querer saber más. Ujú. Yo siempre lo he llamado como ese momento de que el país pasa por ese momento de la ilustración, ¿no? De querer absorber el mayor conocimiento posible, porque acababan de pasar por un montón de guerras y un montón de invasiones y un montón de cosas muy, muy, muy chungas, que lo que hicieron fue ralentizar y estar un poquito más por debajo que el resto de lo que se conocía en esa época, ¿no? Es Sí, verdaderamente interesante y es bueno que se conozca que no existe esa ambición de expansión en esos momentos y ni mucho menos ahora, ¿no? Pudiéramos decir que no es así, ¿no? Entonces, eh, después de esos primeros años, de esa asimilación, eh, eh, empezaron a viajar mucha más gente desde aquí, desde España, hacia allí para afincarse, ¿no? Como tú bien has dicho hace un momento, allí se vivía bastante mejor de lo que se vivía aquí en España. ¿A qué se debe que se viviera mejor allí si eso acababa de nacer? Bueno, más o menos llevaban a la par, ¿no? De años
de nacimiento, pudiéramos decir, ¿no? Sí, efectivamente. Pero claro, el qué hace que haya esa migración nacional, porque no Ujú. se puede decir internacional, era migración nacional. Claro, llegas a un nuevo mundo, tienes una cantidad de recursos tremenda, ya no solamente eso, puedes llegar a un sitio donde puedes expandir tus propios negocios de una manera, o sea, hasta en ese momento que no se había visto nunca. Claro, estamos hablando de un continente entero, o sea, entero. Correcto. Claro, más oportunidades, más opciones de vivir una vida mejor, encima, claro, de todo lo que se extrae, la mayoría se queda allí, pues hombre, pues eso hay que aprovecharlo. Eso en su momento había que aprovecharlo y los españoles de esa época, por mucho que se diga que de tontos no tenían un pelo, lo aprovecharon. Así es. Así, México, y vuelvo y repito, estamos hablando de México porque es el que ha abierto este melón, era inmenso, mucho más grande de lo que conocemos ahora como tal. Y que otras civilizaciones sí hicieron cosas de las que a nosotros se nos echa la culpa, pero nosotros no hicimos y otros sí, ¿no? ¿Qué otras civilizaciones pusieron ese pie ahí en tierras mexicanas? Hombre, pues por supuesto, aparte de España, Gran Bretaña tuvo y hasta hace bien poco posesiones en el México continental, nada, un territorio muy chiquitín. Obviamente, por supuesto, Francia con Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que Europa en sí se vuelca Ujú. en América y fue literalmente una carrera por ver quién agarra más. Es Eso así, fue es. una carrera. ¿Fue todo prácticamente en el mismo tiempo, en los mismos años? ¿O los españoles fueron primero, levantaron el manto y los otros vieron oportunidad y salieron corriendo? ¿Cómo fue esa carrera por...? Fue más lo segundo, porque claro, cuando ya se sabía, ya se dio cuenta, se dio cuenta el mundo de que, señores, no estamos en la India, estamos en un continente nuevo, hubo esa reunión entre España y Portugal, que eran en ese Ajá. momento los que más influencia tenían en el mar, para dividir el mundo. Claro, a unos años después de que ya España llegase, se empezase a sentar y vieran el resto de potencias europeas, oiga, señores, que aquí hay money, aquí hay riqueza, aquí hay tal, fue cuando se lanzaron británicos, franceses, holandeses, o sea, los británicos y franceses sobre todo centrados en el norte, los holandeses centrados en las Guayanas, o sea, tardaron, en el momento en el que vieron las capacidades y las posibilidades de América enseñadas por España, fue Ujú. cuando ya se lanzaron a ese nuevo continente. Y estos sí arrasaron donde llegaron. Sí, o sea, de hecho no es más que ver el número de población indígena de las antiguas provincias americanas a la población indígena que hay en Canadá, que hay en las antiguas 13 colonias, que hay en la Guayana francesa, en la Guayana holandesa, en la Guayana británica, en todas las colonias que sí, hoy en día son colonias, por mucho que le quieran poner otro nombre, que tiene Gran Bretaña en el Caribe, no tienes prácticamente población indígena, a los indígenas en Estados Unidos, a los pobres les tienes en reservas, Eso es. pero claro, te vas a los territorios estadounidenses que fueron españoles, a México, a cualquier parte de Hispanoamérica, ¿y qué te encuentras aparte de criollos, mestizos e indígenas? Eso ¿Por qué? es. Porque España no buscaba exterminar a una población a la cual consideraban igual. No lo buscaba. ¿Para qué? Si además te servían de aliados. ¿Para qué voy a exterminar a alguien que es igual que yo y que encima me ayuda y me sirve de aliado? No tiene sentido. Exactamente. Exactamente. Es una lástima que esto mucha gente lo tenga un poco tergiversado y que no sepa. O sea, yo creo que mucha gente sí lo sabe, pero como decíamos al principio, ¿no? Están utilizando este discurso para poder seguir haciendo sus historias a escondidas y tenernos entretenidos con este tema, ¿no? Pero bueno, es bueno, ya no lo decían en el chat hace un momento antes de iniciar, que esto pues igual no era necesario, es necesario. O sea, es necesario que todo se conozca por mucho que pueda ofender a alguien, ¿no? ¿Qué más con el tema de México en este caso? Está claro que se aliaron con todos estos indígenas y demás, se asimilaron, llegaron a, pues eso, a ser una civilización más unida. ¿En qué momento surge ese ánimo de independizarse, ¿no? Ese ánimo de decir hasta aquí. O sea, ¿qué es lo que sucede en ese momento en México? No recuerdo bien, hace 200 años puede ser que haya sido, ¿no?
qué es lo que estaba sucediendo en México? ¿O simplemente era porque había que repetir todo lo que estaba sucediendo en todo Hispanoamérica? Porque el que no tiene 200 años tiene 300 y poco más de haberse independizado, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en la zona en general? Mira, no hubo, esto te va a impresionar, pero no hubo ningún afán de independencia. O sea, Ujú. Miguel Hidalgo, que es el famoso héroe de la independencia de México, que dicen, no, Miguel Hidalgo, nuestro salvador. Miguel Hidalgo era más monárquico que yo. O sea, cuando llegó la invasión napoleónica y Miguel Hidalgo supuestamente se alzó contra la corona, señores, en palabras textuales de ese hombre, Miguel Hidalgo se alzó gritando, abajo el francés, viva Fernando VII y viva España. Las independencias no fueron populares, ni en México ni en ningún lado. Pero hablando de México, Sí. Miguel Hidalgo se alzó contra los franceses, no contra España. ¿Qué pasa? Que hubo un grupo, por desgracia, chiquitín, que poco a poco fue cogiendo fuerza por la financiación británica que recibía, que aprovechó y dijo, bueno, si echamos a España de aquí, nosotros vamos a tener más poder. Y ahora mismo España está ocupada con los franceses. Vamos a empezar a mover hilos y vamos a empezar a hacer esto. Ahí empezaron a raíz de esas conversaciones con Gran Bretaña, sobre todo, para que les financiasen militarmente y armamentísticamente. Y a mí muchas veces me vienen a decir que me dicen, no, no, perdona, pero los indígenas también apoyaron la independencia. Y yo digo, pero vosotros miréis los números. O sea, el ejército real eran, por ponerte un número, ¿vale? 50.000 españoles y 500.000 indígenas. Los indígenas no querían saber nada, pero cuando digo nada es nada de independencia. ¿De independencia de qué? Nosotros aquí estamos perfectamente, estamos respetados, estamos protegidos, no nos tocan nada, no nos tocan las tierras, no tenemos que pagar un solo impuesto. Lógicamente los que estaban en sus tierras, los que vivían en las ciudades españolas, sí, ¿no? Pero eh, ni la población indígena, ni la población mestiza, ni la gran mayoría de la población criolla querían saber algo de independencia, no querían saber nada. Pero claro, si si el que sí quiere una independencia recibe armas, recibe municiones, recibe uniformes, recibe lo que es una cadena de logística como tal, y aquellos que no quieren irse, que quieren seguir siendo España, logísticamente no reciben nada, es absolutamente imposible que, aunque la mayoría se quiera quedar, venza. Porque esto lo digo yo siempre. Cualquier guerra, señores y señores, cualquiera, como uno de los bandos no tenga capacidad logística, es absolutamente imposible que gane, aunque la diferencia sea de 100 a 1. Es imposible. Por eso surgió este problema de las independencias y por eso consiguieron echar. Bueno, yo no lo llamaría independencias, yo lo llamaría emancipaciones, porque México antes de España no existía. México es una creación española. Pero por eso surge ese movimiento independentista y surge esa fuerza, porque claro, ellos sí tenían un apoyo, los realistas no. Y así Claro. es imposible mantener un territorio. Claro. En ese momento, y recapitulando un poquito con lo que estábamos hablando de los inicios, España lo que montó en México fueron virreinatos, ¿no? Explícanos un poquito eso. Y antes de esta independencia o de esta emancipación, como tú bien has dicho, ¿seguía existiendo el virreinato o sucedió algo que... O sea, no sé si me explico lo que te quiero decir. No sé qué nos... Sí, Ajá. el virreinato se mantuvo. O sea, lo que es la organización americana, Ujú. de hecho, es lo más sencillo del mundo, ¿eh? O sea, no tiene complicación ninguno. Estamos hablando de que se organizaba en virreinatos, que a su vez esos virreinatos se dividían en capitanías generales y esas capitanías generales posteriormente se dividían en provincias. Y esa era la administración no solamente para América, para todos los territorios del Imperio Español era así. O sea, Nápoles era un virreinato, Flandes era un virreinato, Filipinas pertenecía al virreinato de Nueva España, que era una capitanía general, la capitanía general de Filipinas, Cuba, en la cual estaba incluido Puerto Rico en ese momento, también era una capitanía general del virreinato de Nueva España. O sea, y cuando Francia entró en 1810 bueno, 1808 más bien, traicionó a España, los virreinatos no se movieron de ahí y la Ujú. administración era exactamente igual. Solamente que, claro, el virrey esta vez tomaba bastantes más decisiones que el rey, porque, claro, la corona estaba en ese momento descabezada, pero los virreinatos no se movieron en ningún momento hasta las emancipaciones. Claro. Si esas emancipaciones no hubieran sucedido, ¿cómo sería? ¿Qué figura tomaría México o cualquier país hispanoamericano a día de hoy, en pleno siglo XXI? O Al sea, centro del mundo.
O sea, literalmente estamos hablando de que América sería el centro del mundo. O sea, era la zona más rica, la zona más importante, la zona más fuerte, la zona donde más comercio fluía. Porque yo lo digo siempre, en la época del Imperio Español era absolutamente imposible que España no se enterase de todo lo que se movía, porque de una forma u de otra tenía que pasar por alguno de sus puertos. Y América, que América era como se dice en su momento, y sobre todo México, era la joya de la corona del imperio. Era Ujú. la joya. Era donde más poder había, donde más comercio había, donde más importancia había, donde más riqueza había. O sea, estaríamos hablando de que ahora mismo, si se hubiese mantenido el imperio, y esto lo digo convencido, la única superpotencia mundial que habría ahora mismo sería España. Y América sería, ¡pah! La leche. Estaríamos hablando de una América reluciente, resplandeciente, desarrollada, bonita, rica, segura. La bomba. Como lo pones, sería, sería la bomba, ¿no? Pudiéramos Mm. decir que se perdió esa oportunidad por decisiones, pues eso, ¿no? Como tú bien has comentado hace un momento. Otra cosa que me llama muchísima curiosidad es, pues eso, ¿no? La cultura que existe ahora mismo en México y que muchos tienen dudas, incluso a día de hoy, de dónde ha salido todo lo que tienen, ¿no? Yo lo decía ayer en el directo, digo, esos trajes típicos, el vestido de mariachi que simula mucho a un vestido de torero, o sea, un montón de cosas que ellos tienen que nadie les ha explicado en ningún momento cuáles son las raíces. O sea, explícanos un poquito todo aquello que la cultura española sigue siendo vigente en México ahora mismo. Pues hombre, sí, como bien has dicho los mariachis, sin ir más lejos, el sombrero mariachi está basado en el chamberro de Cádiz, Ujú. sin ir más lejos. O sea, las ropas de los mariachis también están basadas en ropas españolas. Obviamente, por supuesto que tienen raíces indígenas, porque al final, Eso es, aunque la cultura española predominase, hubo una mezcla de culturas. Eso no claro. lo puede negar nadie. Y claro, pues mucho tipo de vestimenta surge a raíz de esa fusión indígena y española. Como bien te he dicho, el sombrero mariachi, por supuesto la ropa de los mariachis, eso es una mezcla indígena y española. Principalmente sí, tiene más fuerza española, pero es una fusión de los dos. O sea, la cultura mexicana es esa fusión que digo yo tan maravillosa entre los dos pueblos. Es una fusión para mí maravillosa y hermosa. Claro, eso es. ¿Qué nos puedes decir de la bandera de México, por ejemplo? La bandera de México, yo principalmente te puedo hablar del escudo, que a mí me hace mucha gracia cuando me lo cuentan, por supuesto, con todo el respeto a los mexicanos. Ujú. Dicen, no, es que el águila agarrando a la serpiente es una señal al alzamiento de México contra el yugo español, que yo lo veo y digo, pero, señores, pero si este símbolo es un símbolo indígena, no es un símbolo contra los españoles ni contra el alzamiento de... No, no, no. Este es un símbolo indígena del cual os habéis apropiado vosotros. Claro, O sea, por desgracia, de los colores de la bandera sí que no te puedo decir porque no tengo el ujú. conocimiento de ellos. O sea, del escudo te puedo hablar, pero de los colores ahí no te puedo No yo comentar. sabemos, no sabemos exactamente qué puede haber propiciado esos colores, ¿no? Mm. Más cositas, no sé qué más. La verdad que yo creo que hemos dado un repaso bastante importante. Háblame un poquito sobre ese cambio de cómo llamar a los hispanos, ¿no? En vez de latinoamericanos, en que llevamos toda la vida diciendo latinos, 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 que todos somos latinos porque venimos de lenguas latinas. Explícanos eso un poquito, porfa. El término latinoamericano lo llevo explicando muchísimo tiempo. Ujú. Es una invención francesa para separar Hispanoamérica de España. O sea, los americanos no son latinos. Para ser latino tienes que haber pertenecido al Imperio Romano, haber hablado latín y haber desarrollado una lengua derivada del latín. América ni habló latín, ni perteneció al Imperio Romano, ni desarrolló una lengua derivada del latín. Y esto lo digo yo siempre al ejemplo. Si nos basamos en que por la lengua sois latinos, los argelinos, los de Angola, los de Mozambique, los de Filipinas, los saharauis, los de la Guinea Ecuatorial serían latinos, pero a que nadie les llama latinos. Claro. No, no.
porque no tiene nada que ver la lengua, nada. Roma no llegó a América, llegó a España. Sí que es verdad que en América se desarrolló más la lengua española, eso es verdad, Ujú. pero es desarrollo de lengua hispana, no de lengua latina. No, señor. O sea, esto es algo que además es que se me hace muy curioso y me fastidia bastante que la gente se enorgullezca del término latinoamericano cuando, señores, que ese término, aparte de crearse para separar a América de España, se creó como un insulto hacia ustedes. Y vosotros os enorgullecéis de un insulto. Por Eh, favor. claro. Al fin y al cabo era un invento francés y era como... Exactamente. Al final, los franceses que siempre están por medio, ¿no? No sé cómo lo Sí, hacen. No sé cómo lo hacen, pero los franceses siempre están por medio, chicos. De verdad que no lo entiendo. Tienen un afán de protagonismo muy grande. Toda esa zona de la que estamos hablando, México, Hispanoamérica en general, realmente el primer contacto que tuvo España con esa zona fue en México o fue en otro sitio. ¿Cuál pudiéramos decir que es la zona primogénita de los españoles ahí? España llegó a lo que hoy en día se conoce como la isla de Santa Isabel, que es una isla en el Caribe, Ujú, los cuales se encontraron, por supuesto, con la población indígena que habitaba en esa isla. Y ya te digo, como bien te he dicho, España llegó allí, pues empezaron a hacer un intercambio de objetos, pues, a ver las diferencias de cultura, a conocer un poco lo que había allí. Y Colón decidió llevarse a un indígena de ese territorio, de lo que hoy sería Santa Isabel, ujú. a España, a la península. Bueno, la que le montaron los reyes católicos cuando vieron entrar a ese pobre indígena encadenado en la corte, bueno, le montaron, le quitaron los títulos, le prohibieron volver a ir a América, le encerraron. Claro, luego cuando la expedición, ya sin Colón, sino con otro capitán, volvió a la isla, a la Santa Isabel, los españoles habían construido un fuerte y cuando volvieron se encontraron a la guarnición española que había ahí masacrada, devastada, y el fuerte lo mismo, devastado. O sea, el primer contacto que hubo con los indígenas al principio fue bien, pero luego sí que se tornó un poco violento, irónicamente no por parte nuestra, sino por Sí. parte de los indígenas. Sí. Muy bueno eso. En ese primer contacto fue cuando sucedió eso que he escuchado yo alguna vez, que se intercambiaron el oro con espejos. A ver, sí, se podría decir que sí, que a mí es que a mí esto me hace mucha gracia porque dicen, no, es que intercambiasteis tal. Y digo, señores, pero vosotros sois conscientes de que los indígenas no le daban valor al oro, le daban Exacto, más valor a un espejo que al oro. exactamente. Pues tenían tanto y lo usaban de cualquier manera que para ellos era como para nosotros el plomo ahora mismo, ¿no? De lo pobres que somos. O sea, es Sí, sí, así. sí, eso es así. Es Es así, así. es así. Por eso, claro, cuando ellos veían un espejo que no habían visto nunca, pues para ellos era muchísimo más valioso, ¿no? Ellos, y aquí, pues en Occidente lo vemos como si fuera un engaño, ¿no? Engañamos a esa gente porque no sabían lo que tenían entre manos. La verdad que ha sido una pasada tenerte aquí, Alex. No sé si quieres, se ha quedado algo en el tintero, no sé si quieres decir algo más. Espero que no sea la última vez que podamos tener este tipo de contactos. Pero la verdad que ha estado muy guay. Dime si algo más que Bueno, un quieras placer, contarnos. por supuesto que me hayas invitado, muchísimas gracias. Yo lo único que aporto, y es lo que digo siempre, señores, para tener este conocimiento no necesitas una carrera, no necesitas una titulación, no necesitas coger y pegarte 8 horas en una universidad. No, señor. O sea, esto es estudiar, esto es comprobar fuentes, hacer comparativas, por supuesto. Y lo más importante, y por favor hacedlo, por favor, mirar archivos históricos. No os fiéis de lo primero que os dicen en clase, no os fiéis de lo primero que sale en un libro. Mirar archivos históricos, que tenéis todos los archivos históricos públicos, mirar datos, mirar fuentes, mirar a profesionales, contrastarlo, o sea, mirar registros. No os fiéis de lo que os enseñan en clase ni de lo que os enseñan en cualquier libro que te puedes comprar en una tienda. Aseguraros de ir a fuentes de verdad, por favor. En Tecnopower en directo estamos luchando contra la manipulación, la verdad vamos gritando.
acompañará. Las voces silenciadas se harán escuchar.